Continuando con la leucemia mieloide crónica, en esta segunda parte veremos los estudios genéticos, su metodología e interpretación, una parte muy importante ya que para el diagnóstico, seguimiento e interpretación, valoración de la respuesta al tratamiento de los pacientes es esencial conocer los resultados y saber interpretarlos. El análisis genético y las pruebas que les realicemos a los pacientes para hacer el diagnóstico. Sabemos que la leucemia mieloide crónica tiene por definición un marcador genético, que es el reordenamiento BCR-ABL, como consecuencia de la translocación 922, y su estudio es fundamental para el diagnóstico de esta entidad y también para el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Se estudia, como hemos mencionado, con cariotipo convencional, técnicas de hibridación in situ fluorescente en algunos casos y PCR, siendo necesaria comprender todos los aspectos metodológicos para poder interpretar los resultados con la implicación que ello tiene para el adecuado abordaje del paciente con leucemia mieloide crónica. Comenzamos con la citogenética convencional, el cariotipo. Es una herramienta fundamental en el diagnóstico y seguimiento del paciente con leucemia mieloide crónica y su realización requiere una muestra de 2 a 3 mililitros de médula ósea con heparina sin conservantes. Una muestra suficiente es la que extraemos al paciente, un cultivo sin la adición de mitógenos durante 24 a 48 horas, el procesamiento convencional para la obtención de los cromosomas, y esa muestra tiene que ser suficiente para que podamos analizar al menos 20 metafases, que es el número mínimo de metafases que son válidas para una respuesta adecuada. Entonces, básicamente la identificación de un clon requiere la presencia de del cromosoma Filadelfia en al menos 2 metafases. Aunque la translocación 922 es fácilmente detectada por cariotipo, hay que tener en cuenta que esta prueba tiene limitaciones, esta técnica básicamente. Cuando no es valorable, un estudio no valorable puede ocurrir por una muestra no adecuada, en caso de un aspirado seco, por limitaciones técnicas que lleven a un cariotipo que no pueda ser informado. En estos casos se recomienda repetir el aspirado de médula y el cariotipo, y si el segundo intento falla o si el paciente se niega a la punción, es posible realizarlo en sangre periférica, el cariotipo. Siempre, claro, que el paciente presente una leucocitosis leucémica y asumiendo que un resultado normal puede ser un falso negativo. Entonces, en el caso de fracaso del estudio por citogenética convencional o la ausencia de cromosoma Filadelfia con alta sospecha de leucemia mieloide crónica, se deberá completar el estudio con otros métodos como puede ser el FISH o la PCR. En otro caso, puede ser que no haya metafases suficientes, haya menos de 20 metafases. En este caso, se incrementa la probabilidad de resultados falsos negativos y el resultado en cuanto al porcentaje de metafases y la densidad positivos, pues puede no ser fiable. En este caso, debe prevalecer el resultado obtenido por FISH o PCR. Y bueno, también puede haber discordancia entre el resultado por cariotipo y por PCR. La primera actitud será repetir las determinaciones en una nueva muestra. Si se mantiene la discordancia, la actitud dependerá de los resultados obtenidos. De modo que si en el cariotipo se observan metafases Filadelfia positivos y la PCR da un valor de BCR-ABL muy bajo, se deberá dar valor al cariotipo y sospechar algún problema metodológico en la PCR. Si por el contrario no se observaron metafases Filadelfia positivos y la PCR arroja un valor elevado, se dará valor al resultado por PCR y se sospechará que no ha crecido el clon tumoral en el cultivo de citogenética. En todos los casos, la FISH puede resultar de ayuda. La citogenética convencional, el cariotipo, permite identificar al cromosoma Filadelfia en un 95% de los casos. Las translocaciones variantes en las que pueden participar otro o incluso otros cromosomas, además de los cromosomas 9 y 22, se observan en un 5% de los casos y no parecen tener impacto en la respuesta ni en la evolución clínica del paciente. Igual que sucede con la generación secundaria de delecciones, incluidas las del cromosoma 9. En algunos casos, los cambios cromosómicos son submicroscópicos, muy pequeños, muy pequeñitos, y la translocación, por tanto, no se aprecia en el análisis cariotípico, que son los llamados pacientes con leucemia mieloide crónica Filadelfia negativa. Si bien todos los pacientes presentan fusión BCR-ABL, la presencia de anomalías citogenéticas adicionales en el clon Filadelfia confiere un valor pronóstico adverso, sobre todo en el caso de las llamadas anomalías de la ruta principal,
que incluyen la trisomía del 8, el cromosoma Filadelfia adicional, el isocromosoma 17, la trisomía 19. Bueno, pues suponen una alarma según las recomendaciones de la European Leukemia Net y pueden ayudar a identificar a pacientes que podrían beneficiarse de un seguimiento más estrecho y de otros enfoques terapéuticos. Sin embargo, la práctica convencional no exige una variación de los tratamientos de primera línea, pero sí un seguimiento más estrecho, como mencioné anteriormente, de los pacientes. La mayoría de los pacientes al diagnóstico presentan el cromosoma Filadelfia en la totalidad de las metafases analizadas. Sin embargo, bueno, en cualquier caso, la carga tumoral, es decir, el porcentaje de metafases Filadelfia positivas al diagnóstico en leucemia mieloide crónica parece no tener significado pronóstico. En cuanto al seguimiento, la citogenética es fundamental en los siguientes aspectos, o sea, graduar la respuesta citogenética. Bueno, esto lo veremos en una tabla más adelante, de acuerdo con la respuesta citogenética, hemos de tener en cuenta ciertas variaciones que debemos o no realizar en el tratamiento. Detectar una anomalía cromosómica asociada al cromosoma Filadelfia no observada previamente, lo cual indicaría una evolución citogenética clonal. Bueno, las anomalías cromosómicas asociadas que aparecen a lo largo del seguimiento de los pacientes definen el fracaso del tratamiento y si son de la ruta principal, las que mencionamos hace un rato, se consideran una señal de aceleración. De hecho, en la mayoría de los pacientes, el cromosoma Filadelfia es la única anomalía cromosómica durante la fase crónica de la enfermedad. Sin embargo, hasta el 60 a 80% de los casos muestran alteraciones cromosómicas adicionales en la evolución de la enfermedad a la fase acelerada o blástica. Las anomalías cromosómicas secundarias son claramente no aleatorias, siendo las más frecuentes la trisomía 8, un segundo cromosoma Filadelfia, lo de la ruta mayor, el isocromosoma 17, 19, entre otros. Básicamente los de la ruta mayor o ruta principal. Algunas de estas anomalías se asocian preferentemente con la fase blástica de estirpe mieloide, como un cromosoma Filadelfia adicional a la isocromosoma 17, mientras que otras lo hacen con fase blástica linfoides, como la deleción del cromosoma 7. Y bueno, básicamente otro aspecto en cuanto al seguimiento es detectar si han aparecido anomalías cromosómicas asociadas en células sin cromosoma Filadelfia. Puede suceder en un 5 al 10% de los pacientes y en ausencia de displasia no parece afectar al pronóstico. La excepción a esta afirmación la constituye las anomalías del cromosoma 7, tanto la monosomía 7 como la deleción del cromosoma 7 básicamente. Aquí podemos ver la tabla que les mencioné al hablar de la graduación de la respuesta citogenética. Básicamente, la citogenética, el cariotipo, nos sirve para graduar la respuesta citogenética, valga la redundancia, en función del número de metafases observadas a lo largo del tratamiento y su correlación con los resultados obtenidos mediante FISH y PCR. Aquí podemos ver la tabla en el cual la respuesta citogenética se mide en función del porcentaje de metafases Filadelfia positivos, correlación con FISH, correlación con PCR, siendo nula la menor y completa la mayor. Como cuando no ha tenido una respuesta citogenética, así nula, el porcentaje de metafases Filadelfia positiva va a ser del 96 al 100%. Mínima del 66 al 95%, menor del 36 al 65%, parcial del 1 al 35%, con correlación de PCR mayor al 10%, y completa, no vamos a encontrar metafases Filadelfia positivas y correlación con FISH menos del 1%, y correlación con PCR también menor del 1%. Esto quiere decir que, bueno, que el paciente ha tenido una buena respuesta al tratamiento. Y bueno, en función de estos resultados, básicamente vamos a variar, como mencioné, nuestra actitud terapéutica. Bueno, ya finalizando la citogenética convencional, como mencioné, entre las anomalías citogenéticas adicionales, hemos de tener en cuenta las alteraciones del cromosoma 7, las anomalías del mismo, tanto la monosomía como la deleción, ya que se asocia con un riesgo elevado de mielodisplasia y leucemia aguda,
De hecho, la observación de estas alteraciones justifica la realización de biopsia de médula ósea durante el seguimiento de los pacientes. Y bueno, para las demás anomalías cromosómicas asociadas, solamente se recomienda repetir el estudio medular con cariotipo en el caso de citopenias o morfología displásica en sangre periférica. Y bueno, las recomendaciones de la European Leukemia Net proponen el seguimiento por citogenética convencional de médula ósea de los pacientes que inician tratamiento con los CITECAS a los 3, 6 y 12 meses hasta la consecución de la respuesta citogenética completa y cada 12 meses a partir de ese momento. Evidentemente, si ha tenido buena respuesta. Una vez alcanzada la respuesta citogenética completa, la citogenética convencional puede sustituirse por FISH en sangre periférica, como vimos anteriormente en la tabla. La respuesta citogenética completa se correlaciona con menos del 1% por FISH y, bueno, posteriormente, en caso de disponer de una buena monitorización por PCR, los estudios citogenéticos pueden espaciarse hasta 18 a 24 meses e incluso dejar de hacerlo una vez alcanzada la respuesta molecular mayor. Bueno, eso es en función del clínico. Y bueno, básicamente, en el caso de las situaciones definidas por la European Leukemia Net como alarma, como vimos anteriormente, esas anomalías citogenéticas adicionales, bueno, se recomienda repetir el cariotipo junto con la PCR con más frecuencia, es decir, un mayor seguimiento de los pacientes, más estrecho, incluso mensual en el caso de la PCR. En caso de fracaso del tratamiento de progresión a fase acelerada o fase plástica, debe realizarse cariotipo de médula ósea, además de PCR cuantitativa y análisis mutacional. Continuando con la hibridación in situ, la hibridación in situ fluorescente, una técnica que ya hemos mencionado más de una vez para el diagnóstico, seguimiento de los pacientes y bueno, mayormente cuando no disponemos del cariotipo convencional. Entonces lo primero es saber qué es la hibridación in situ. Es básicamente una técnica que detecta secuencias de ácidos nucleicos en células, cromosomas, y bueno, la detección in situ, como su nombre indica, va a proveer una visualización directa de la localización espacial de secuencias específicas de ácidos nucleicos. La FISH toma como fundamento la complementariedad de los ácidos nucleicos, la cual puede ser de DNA o RNA a través de puentes de hidrógeno formados entre bases nitrogenadas, adenina, timina en el caso de DNA, o uracilo en RNA, y citosina o guanina en el caso de DNA y RNA. Y bueno, básicamente este apareamiento da lugar a una doble cadena en la cual una cadena tiene la orientación opuesta a la otra. Y bueno, básicamente, como vemos en la imagen, tenemos una muestra que va a ser creada un portaobjetos, va a ser tratada con ciertas sustancias que van a desnaturalizar las muestras. Vamos a tener cadenas de ADN o de ARN y vamos a añadir una sonda que va a estar marcada, básicamente una sonda eh, de hibridación, que es la que se utiliza en biología molecular, es un fragmento de ADN o ARN que va a tener una longitud variable y se va a utilizar en el ADN o ARN de las muestras para detectar la presencia de secuencias que son complementarios a la secuencia de la sonda. Y bueno, básicamente, como vemos en la imagen, esta sonda va a estar marcada con un fluorocromo que va a permitir la visualización posterior. Entonces, bueno, a la derecha vemos otra imagen, vemos dos imágenes que, bueno, van a ser básicamente la primera parte, la A y la C, o sea, vemos el cromosoma 922, o sea, los cromosomas 922 normales. Y del lado derecho, la B y la D, o sea, esta parte, va a tener el cromosoma Filadelfia. Y entonces en la parte de arriba, en la parte A, vemos un ideograma de los cromosomas 922, entonces vemos una célula normal indicando básicamente las regiones de hibridación de las ondas ABL, que son las que están marcadas en rojo, y BSR, que son las que están marcadas en verde.
Entonces, la parte B, vemos igual un ideograma de los cromosomas 9 y 22, pero de una sola filadelfia positiva, es decir, básicamente ahí se va a indicar también la fusión BCR-ABL. eh, Aquí vemos, o sea, la ABL en rojo, BCR en verde, y básicamente se ven aquí, como podemos ver, estos dos puntos en lo cual se va a ver como la fusión entre el verde y el rojo, que es lo que indica la fusión BCR-ABL. Y bueno, en la parte de abajo, ya en la imagen C y D, básicamente son micrografías al microscopio óptico de fluorescencia de la FISH para BCR-ABL por una célula normal, que es la C, y la célula Filadelfia positiva, que bueno, que es la D. Y ahí se ve claramente la imagen de los puntos verde y rojo y los puntos de fusión verde con rojo, que vemos que está un poco amarillo también, indicando la fusión. Y bueno, básicamente ese es el fundamento de la hibridación in situ o FISH, también llamada FISH. Y bueno, básicamente es una técnica que, como mencioné, se utiliza en algunos casos, cuando no contamos con cariotipo convencional o para apoyar el diagnóstico. Entonces, nada, puede realizarse sobre cromosomas en metafase o sobre núcleos en interfase. Y bueno, para este análisis pueden utilizarse las muestras cultivadas para la obtención de los cromosomas. También pueden procesarse o fijarse directamente muestras de médula ósea o de sangre periférica, o incluso pueden utilizarse extensiones en portas, que es como vemos en la imagen. Por lo tanto, nada, el estudio FISH facilita el uso de un amplio tipo de muestras, así como de anticoagulantes, el EPTA o la heparina. Bueno, pero se utilizan sondas, como les mencioné, sondas marcadas, que son las que nos permiten básicamente realizar la técnica. Y bueno, tienen un papel en el diagnóstico y el seguimiento la FISH. En el diagnóstico, la FISH no es imprescindible cuando se dispone de un buen estudio citogenético, es decir, un cariotipo, un estudio citogenético, un estudio molecular por PCR. No obstante, resulta útil en los siguientes casos: la identificación de fusión BCR-ABL crípticas por citogenética convencional, ya que la FISH detecta todas las variantes del cromosoma Filadelfia, para identificar el reordenamiento BCR-ABL en muestras en las que fracasa la obtención de cromosomas para citogenética convencional. Cuando se precisa una confirmación genética rápida, el resultado puede estar disponible 1 a 2 días frente a 1 a 2 semanas del cariotipo. Y en los pacientes que se niegan a una punción medular, ya que el estudio puede realizar sobre muestras de sangre periférica. Y bueno, esto en cuanto al diagnóstico, básicamente eso, pero en el seguimiento también, bueno, no se recomienda la FISH como sustituto del cariotipo para establecer el grado de respuesta citogenética. Sin embargo, puede utilizarse, como ya hemos comentado, en el seguimiento una vez alcanzada la respuesta citogenética completa, como prueba confirmatoria o cuando no se dispone de cariotipo. Alrededor de un 15% de los pacientes en respuesta citogenética completa tienen FISH mayor a 1%, 5% de ellos con FISH mayor al 5%, y estos tienen una tasa menor de respuesta molecular mayor que los pacientes en respuesta citogenética completa y FISH menor al 1%. O sea que básicamente, pues sí nos puede servir en este caso como herramienta al seguimiento, pero no se recomienda básicamente como sustituto del cariotipo. Es decir, en cuanto al seguimiento de los pacientes, se prefiere utilizar la citogenética convencional, el cariotipo, en vez de la hibridación in situ. Bueno, y con respecto al estudio del reordenamiento BCR-ABL por PCR, bueno, es otra técnica que se suele utilizar y que, bueno, entre los aspectos que debemos saber, aspectos técnicos que debemos conocer, pues nada, el tipo de muestra que vamos a examinar va a ser, bueno, dependiendo del estudio que vayamos a hacer. Existe el estudio cuantitativo y el estudio cualitativo, del cual hablaré más adelante. En cuanto al estudio cuantitativo, va a realizarse en sangre periférica, y el cualitativo puede realizarse indistintamente en sangre periférica o en médula ósea.
básicamente. El tubo que se utiliza va a tener ETA como anticoagulante, no sirven las muestras en heparina. Si el estudio va a ser cuantitativo, se requiere un volumen de 10 a 20 mililitros. Y bueno, el procesamiento de la muestra en las primeras 24 horas tras la extracción y en todo caso no debe demorarse más de 48 a 72 horas, ya que a partir de las 72 horas cae significativamente el número de tránscritos de ARN mensajero del BCR-ABL. O sea que mientras antes mejor, o sea, mientras antes mejor en las primeras 24 horas. En cuanto a la separación celular, métodos que obtengan leucocitos totales, básicamente. No se recomienda emplear métodos que aíslen solo células mononucleadas. Y básicamente, como he mencionado, existe una PCR cualitativa y una PCR cuantitativa. Y bueno, básicamente la PCR es una técnica que podemos utilizar para valorar la respuesta molecular en la leucemia mieloide crónica. La PCR en sí, recordando brevemente, como su nombre indica, reacción en cadena de polimerasa, utiliza las polimerasas, que son enzimas que copian secuencias de ADN y permitiendo realizar una especie de fotocopiado molecular de una parte del material genético. Entonces, la presencia de cantidades mínimas de una secuencia específica, como por ejemplo la secuencia de un virus, se puede amplificar hasta hacerla visible y por tanto detectable. Y en un principio la PCR solo era utilizada para la detección de ADN, sin embargo con ayuda de las retrotranscriptasas podemos detectar también ARN, siendo útil en retrovirus como el VIH y también en hepatitis C. Básicamente la amplificación de una porción de material genético perteneciente a un microorganismo o en el caso de la enfermedad en una célula, en una muestra de células, nos informa básicamente la presencia o no de la enfermedad, de la alteración genética o de la infección en el caso de los microorganismos. Y es lo que se conoce como PCR cualitativa. Sin embargo, cuando se monitoriza el proceso de amplificación de la secuencia en cuestión a tiempo real, podemos cuantificar la cantidad de material genético que está presente en la muestra. Y es lo que se conoce como PCR cuantitativa en tiempo real, que nos posibilita no solo conocer la presencia de la enfermedad, o sea, de que está la alteración genética, la enfermedad está presente, o la infección en el caso de los microorganismos, sino también cuantificar el número de copias alteradas y la presencia de infección, las copias que, que existan en la muestra básicamente. Entonces, esto resulta una herramienta muy importante, muy útil a la hora de establecer la respuesta molecular en el caso de la leucemia mieloide crónica. Entonces, bueno, básicamente eh, conociendo que es un método que nos permite amplificar las secuencias de material genético e identificar presencia de enfermedad, incluso en mínima proporción, o sea, con mínima cantidad, por así decirlo, de material genético alterado, mínima presencia de enfermedad, pues resulta muy útil a la hora del seguimiento de los pacientes. Y bueno, básicamente esto. Bueno, y en cuanto a la respuesta molecular, la PCR cuantitativa en tiempo real en la determinación de BCR-ABL debe realizarse cada 3 meses hasta la respuesta molecular mayor y posteriormente cada 3 a 6 meses. Y en caso de alarma se recomienda repetir la determinación con mayor frecuencia, incluso mensual, y también se debe realizar siempre que existan datos de fallo terapéutico. Es relativamente frecuente la fluctuación en los resultados de PCR, por lo que solamente se debe tener en cuenta los incrementos en una sola determinación cuando son superiores a 5 veces y suponen la pérdida de la respuesta molecular mayor. En este caso se repetirá el estudio al mes. Aquí podemos ver una tabla en la cual vemos en función de los distintos hallazgos citogenéticos y por biología molecular, el tipo de respuesta que tienen los pacientes
los distintos tiempos al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y básicamente en cualquier momento. ¿Qué se considera una respuesta óptima? Bueno, evidentemente al inicio no corresponde, tiene que ser el paciente tratado. Cuando es tratado a los 3 meses, eh, la presencia del cromosoma Filadelfia positivo, evidentemente, menor o igual al 35% y o BCR-ABL menor o igual al 10% es una respuesta óptima. A los 6 meses, Filadelfia positivo 0% y o BCR-ABL menor del 1%. A los 12 meses, BCR-ABL menor o igual al 0,1%. Y en cualquier momento, BCR-ABL menor o igual a 0,1%. Eso es una respuesta óptima. Alerta, cuando tenemos alteraciones cromosómicas clonales, alteraciones cromosómicas adicionales, las que hablamos al inicio de la presentación, la diapositiva, o sea, alteraciones de la ruta mayor, la trisomía del 8, alteraciones del cromosoma 7. Estos son alteraciones que no deben, que son señales de alerta, básicamente, en la leucemia amiloide crónica. A los 3 meses, Filadelfia positivo 36 al 95% y OBCR-ABL mayor o igual al 10%. A los 6 meses, Filadelfia positivo del 1 al 35% y OBCR-ABL del 1 al 10%. A los 12 meses, BCR-ABL mayor del 0,1 al 1% en este intervalo. Mayor a este intervalo se considera alerta y en cualquier momento las alteraciones cromosómicas clonales, si la sea negativo, la delección del cromosoma 7 o la monosomía del cromosoma 7, porque como mencionamos con anterioridad, este se relaciona con síndrome mielodisplásico y con la leucemia aguda. Entonces son signos de alerta que nos deben conllevar a que nosotros realicemos un seguimiento más estrecho de los pacientes. Y bueno, falla terapéutica, evidentemente al principio no corresponde, tenemos que tratar primero, luego a los 3 meses, básicamente falla de respuesta hematológica completa y o Filadelfia positivo mayor del 95%, a los 6 meses Filadelfia positivo mayor al 35% y o BCR-ABL mayor al 10%, a los 12 meses Filadelfia positivo mayor o igual al 0% y o BCR-ABL mayor al 1% y en cualquier momento la pérdida de la respuesta molecular o la respuesta hematológica completa, la respuesta citogenética completa o la respuesta molecular mayor, así como las mutaciones de las alteraciones cromosómicas clonales, Filadelfia positiva. Básicamente, la aparición de estas nuevas, o sea, de estas mutaciones, evidentemente que no hayan aparecido al principio y que tras tratar con los ITKs aparezcan, pues esto nos indica que hay una falla terapéutica y que debemos de cambiar o investigar previamente, por supuesto, dicha alteración genética. Bueno, y aquí básicamente vamos a ver el informe que nos va a llegar del estudio de biología molecular, el estudio cualitativo de reordenamiento BCR-ABL. Aquí vemos básicamente que es un informe que va a tener evidentemente el ID de la muestra, la identificación del paciente y bueno, quien solicitó el estudio, el método empleado, los reordenamientos BCR-ABL analizados y el resultado. Simplemente va a especificar si es positivo o negativo, así como el tipo de reordenamiento detectado. Sabemos que es esto, o sea, básicamente un estudio cualitativo, nos dice si es positivo o si es negativo, no nos dice la cuantía. La fecha del informe, la firma, bueno, básicamente, y eso, básicamente para que lo tengamos en cuenta qué es lo que debemos esperar de cada estudio. Bueno, el estudio cuantitativo nos va a ampliar más, evidentemente, aquí vemos el informe, aparte de la identificación y todo, básicamente nos va a mostrar el factor de conversión de laboratorio, kit empleado, el resultado, el número de copias analizadas, BCR-ABL, número de copias ABL, el ratio, BCR-ABL, ABL, el tipo de respuesta según los criterios especificados, también nos va a decir si está en respuesta molecular mayor y el grado,
de la misma y bueno, en función al número de copias, básicamente, al porcentaje y bueno, básicamente eso es lo que debemos esperar del informe cuantitativo, que es bastante útil. Bueno, y con respecto a las mutaciones en BCR-ABL, básicamente se han descrito más de 100 mutaciones con más de 90 cambios de aminoácidos y se siguen describiendo nuevas mutaciones con el empleo de los nuevos inhibidores de la tirosina quinasa. Como curiosidad, bueno, la nomenclatura que se usa internacionalmente para la denominación de dichas mutaciones es básicamente la posición del aminoácido que afecta, precedida de la sigla del aminoácido en la secuencia y seguido de la sigla del aminoácido por el que se cambia. Por ejemplo, la famosa mutación T315I es el cambio de una treonina por una isoleucina en la posición 315 de la proteína ABL. Y bueno, básicamente esto. Importante saber que el dominio sinasa de la proteína BCR-ABL abarca desde el aminoácido 242 al 493. Esta zona, básicamente, la zona de la proteína, donde se donde se unen los ITKs y es clave para la función de la proteína. Básicamente, de ahí que sean efectivos los ITKs. Las mutaciones en el dominio ABL sinasa de BCR-ABL, básicamente esta región, son la causa más frecuente y mejor conocida de la resistencia a los ITKs. Su origen no está claro, aunque se sospecha que son consecuencia de la inestabilidad génica que produce la presencia del BCR-ABL. Y bueno, es importante detectar las mutaciones, pues la presencia de las mismas y el tipo específico orientará hacia el uso de distintos tratamientos. Y bueno, algunas preguntas, algunas aclaraciones que caben en este tema, básicamente, son las siguientes. La frecuencia de estas mutaciones es igual en todas las fases. Bueno, su prevalencia depende de la fase de la enfermedad y de la sensibilidad del método empleado para su estudio. Son mucho más frecuentes en fases tardías y especialmente en la resistencia secundaria a los fármacos y en la fase blástica. ¿Cuáles son las mutaciones más frecuentes? La T315I, la que mencionamos, y la E255V, que representa entre el 30 y 40% de todas las mutaciones. Y bueno, ya hay un sinnúmero de mutaciones que también se pueden presentar, pero básicamente estas son las más frecuentes. Y bueno, estas mutaciones se pueden encontrar varias de estas mutaciones en un enfermo, pueden variar a lo largo de la enfermedad. Bueno, al ser un mecanismo de aparición policlonal es posible encontrar un clon con varias mutaciones, varios clones con diferentes mutaciones o la aparición secuencial en el tiempo de varias mutaciones. Y esto implica que los estudios de mutaciones de ABL deben realizarse en más de una ocasión, si está indicado, y depende de cómo vaya el paciente. Y evidentemente no todas las mutaciones tienen el mismo significado. Y básicamente, eh, dependiendo de con qué técnicas se estudien, ocurre lo mismo, no es el mismo significado. No se recomienda considerar clínicamente las mutaciones detectadas con métodos muy sensibles y con nivel de expresión bajo del clon principal. La detección de mutaciones en enfermos en respuesta citogenética completa debe interpretarse en función de la cuantificación del tránscrito BCR-ABL, básicamente, porque si los niveles del tránscrito BCR-ABL están aumentados, sí se le debe dar importancia clínica. Y bueno, básicamente en cuanto a la respuesta al imatinib, las mutaciones, hay ciertas mutaciones que confieren una resistencia al imatinib. Sabemos que la T315I confiere una resistencia absoluta y el significado de esto se debe interpretar en el contexto de la enfermedad. Y bueno, básicamente cuando tenemos un paciente, como mencioné, bueno, con la mutación T315I, ya sabemos que de entrada va a ser resistente a imatinib y vamos a tener que optar por otros inhibidores de la tirosina quinasa. Hoy día el ponatinib es el único que se ha visto que presenta respuesta a los pacientes que tienen esta mutación. Y bueno, con los inhibidores de segunda y tercera generación, la presencia de la mutación T315 también confiere resistencia al dasatinib, al nilo, o sea, al nilotinib y al bosutinib, por lo que no se recomienda usarlos, ya que eh, se ha seleccionado este clon y en cambio el ponatinib, que fue el que mencioné, sí es activo en esta mutación.
y con el empleo de los nuevos ITKs están apareciendo nuevas mutaciones debido a la selección positiva que ejercen sobre los clones, básicamente. Y es el caso, por ejemplo, de la mutación F317L o V299L con el dasatinib. Bueno, esto es importante conocerlo cuando nos llegue un informe de citogenética, que haya una mutación, investigar a ver si confiere resistencia al ITK que estemos utilizando, básicamente. Y en cuanto a la metodología de estudio que se debe emplear, el estándar para el estudio sigue siendo el método de secuenciación de Sanger, ya que todos los estudios clínicos en el que se estudió su relevancia clínica se han realizado con esta metodología. Sin embargo, tienen varias limitaciones, su sensibilidad es baja y es una metodología costosa, compleja. Hay metodologías más sensibles para detectarlas, pero el significado de la aparición de mutaciones en baja frecuencia parece no tener importancia clínica. Y bueno, eso básicamente, y cuando estudiarlas, básicamente las mutaciones están indicadas la realización del estudio, de su estudio con cualquier ITK al diagnóstico en los casos de fase acelerada o fase blástica, la fase blástica opcional, pero bueno, durante el tratamiento, en caso de fallo o progresión, y bueno, básicamente en estos casos. Bueno, ya tras solucionar estas dudas y aclarar algunas cosas con respecto a las mutaciones, pues pasamos a la parte final de esta parte. Y estos son los aspectos que no debemos olvidar, algunas ideas que ya hemos mencionado y que debemos de fijar. La citogenética es fundamental en el diagnóstico, como hemos visto, y en el seguimiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica, ya que aporta información de la que se derivarán diferentes actitudes terapéuticas. La hibridación in situ fluorescente adquiere importancia cuando la citogenética no es posible. Al diagnóstico es imprescindible determinar el tipo de transcripto, PCR-ABL, por PCR cualitativa. La monitorización genética se realizará por cariotipo medular y PCR cuantitativa en tiempo real en sangre periférica hasta que se alcance la respuesta citogenética completa y luego puede hacerse solamente por PCR. La monitorización molecular por PCR cuantitativa en tiempo real de BCR-ABL debe hacerse cada 3 meses desde el inicio del tratamiento con un ITK hasta alcanzar la respuesta molecular mayor y posteriormente como mínimo cada 6 meses. No se puede hablar de grado de respuesta molecular si no se conoce la sensibilidad de la técnica o lo que es lo mismo el número de copias del gen control. La correcta realización de un informe del reordenamiento BCR-ABL es fundamental para el diagnóstico y seguimiento del paciente. La interpretación de sus resultados, que fue lo que vimos, debe ser clara para el clínico que lo recibe, pues de este se derivarán las actitudes terapéuticas diferentes. Los estudios de mutaciones de BCR-ABL deben realizarse por secuenciación directa. Se estudiarán al diagnóstico solamente cuando debuten en fase acelerada o fase blástica y siempre en caso de fallo o progresión.